Sí, es una bendición poder aprender de la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, en esta ocasión, ¿verdad? Quiero compartir una pequeña enseñanza ahí en el libro de Santiago, libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y lo leemos en esta ocasión. Yo voy a leer el 22 al 24 y solamente el 25 lo leemos todos. Dice así la hermosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Todos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, yo pienso, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí en este cuarto, todos queremos ser bienaventurados. Amén. Todos queremos que lo que hagamos nos salga bien, un proyecto, una carrera, un ministerio, que lo que hagamos tenga éxito. Y eso es un buen deseo, eso es un buen proyecto. Pero aquí la Biblia nos da una clave para que nosotros seamos bienaventurados o seamos felices. Y lo que nos está diciendo es, sea hacedor de la palabra de Dios, y entonces serás una persona bienaventurada. Vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias por hablarnos, Señor, durante el culto. Ahora, Señor, te pedimos en estos cortos minutos, Señor, sea usted ayudando, Señor, a que podamos, Señor, entender el mensaje que usted nos quiere traer, Padre. En el nombre de Jesús se lo oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Hermanos, aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y básicamente ser hacedor de la palabra de Dios es que practiquemos la palabra de Dios. Por eso el título que le he puesto a esta enseñanza es Practiquemos la palabra de Dios. Y le pongo practiquemos porque yo también me incluyo. Porque aunque yo le estoy trayendo a usted mensaje en esta tarde, pues yo principalmente que la estoy exponiendo debo practicarla. Así que cuando hablo en esta tarde de practicar la palabra de Dios, no es que no vamos a fallar, no es que no vamos a cometer errores, no es que estoy hablando de perfección, pero sí estamos hablando desde que el momento que yo me doy cuenta que estoy fallando en una área, enseguida debo empezar a trabajar en esa área en mi vida. Ser hacedores de la palabra también quiere decir que hagamos lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar más por el sentimiento que por lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, es que yo me siento así, es que realmente no es lo que yo deseo hacer, es que no tengo ganas de hacerlo. Hay muchas veces que aunque uno sea el pastor, muchas veces la fuerza no nos quieren dar ganas de estar en el templo. Porque el día anterior trabajamos bajo el sol, estuvimos haciendo trabajos fuertes y el cuerpo lo siente. Pero si uno se deja llevar por lo que el cuerpo nos dice, pues muchos de nosotros ni siquiera asistiéramos. Porque muchas veces el cuerpo te va a decir, quédate unos 5 minutos más. Y cuando abrimos los ojos, esos 5 minutos se volvieron en 1 hora. Porque así es el cuerpo. Pero cuando uno se acuerda que es día del Señor, que debo congregarme, que Dios me manda que me congregue, entonces yo tomo una decisión, no porque lo que siento, lo que creo, o en el momento se me viene a la mente, sino lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera la ponemos en práctica. Nosotros debemos entender, hermanos, que la vida cristiana se trata de ser una vida práctica. Y no solamente conocimiento, conocimiento y conocimiento. Aquí nos dice que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Nosotros cuando empezamos a buscar de Dios, yo creo que la mayoría, a mí me pasó así, venimos con una idea y la idea es que si voy al templo voy a obtener la bendición de Dios.
es que voy al templo para que me salga un empleo, voy al templo para que Dios me ayude en una salud, yo voy al templo para que Dios me ayude con algún problema, y Dios puede hacer todo eso, pero aún va pasando el tiempo y yo sigo asistiendo y como que no sucede nada, y digo, bueno, pero ¿por qué? Si estoy yendo a la iglesia. Es porque solamente está siendo oidor, pero no hacedor de la palabra. Yo invité a mi hermano, el mayor, él no es salvo. Y le invité a mi hermano, busca al Señor. Empezó a ir y después de 2 meses me dice, no voy más. Y yo le digo, ay, ¿por qué? Porque estoy yendo y no me sale el empleo. Y yo le dije, lo que pasa es que Dios sabe que apenas te dé el empleo no vas a venir más. Pero si tú vas realmente a buscar de poner en práctica la palabra, Dios no solamente te da el empleo, se da muchas cosas más, pero Él conoce tu corazón. Si en verdad quieres ponerlo en práctica o no la palabra. Así que, hermano, por eso algunas personas no ven resultados en su vida. Por eso algunos no tienen una vida bienaventurada. Es porque no practican la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros la pongamos en práctica. Pero si una persona no pone en práctica, hermanos, se engaña a sí mismo. Mire lo que dice el versículo 2 al final. O vamos a leerlo todo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice ahí que engañándoos a vosotros mismos. Si la persona no practica la palabra, sino que solamente la escucha, esa persona se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona quiere ver resultados, quiere ver cambios, quiere ver que las cosas cambian, pero él no cambia. Entonces, si queremos que las otras cosas cambien, pues debo empezar por mí. En una ocasión estábamos reunidos mi esposa y estaban 2 hermanos más y me pregunta una hermana, pastor, imagínense que el compañero de la hermana lo invitó, fue salvo y hasta ya se bautizó, pastor. Y el compañero también, la hermana tal, invitó a su compañero, pastor, y ya vino, fue salvo. Y ya se bautizó también. Y me dice, yo no sé por qué mi compañero está duro. Está duro, pastor, está duro. Y yo le pregunté y le dije, hermana, ¿usted no cree que el problema sea usted? Me dice, no, pastor. Porque yo estoy haciendo mi devocional. Yo estoy asistiendo a la iglesia. Yo no fallo a ni un culto. Pero el pastor conoce a sus ovejas y yo la conozco. Y yo sabía que lo que le estaba preguntando, ya yo lo sé, solamente se lo pregunto para ver si realmente reacciona. Y le dije, hermana, pero considérelo. Pregúntese si el problema es usted. Vamos a hacer algo. Pídale a Dios que le muestre en la palabra. Yo también voy a orar y que Dios muestre, hermana. Pero la palabra de Dios no miente. Pasó como una semana. Estaba yo discipulando a un joven en su casa. Y cuando lo estoy discipulando, la casa queda diagonal de donde vive la hermana. Y cuando yo lo estoy ahí discipulando, le estoy compartiendo la palabra, de repente sale el compañero de la casa de la hermana. Molesto. Allá va ese hombre. Y de repente sale la voz de la hermana por la ventana y le dice, si no quieres venir aquí, no vengas. Y cuando yo vi eso, yo dije, ya mostraste, Señor. Ya mostraste el por qué ese hombre no quiere ir a la casa tuya, Señor. Pero bueno, después como de 3 semanas, yo me acerco de la hermana y le digo, hermana, ¿y qué le ha mostrado Dios? ¿Qué le ha Me dice, pastor, nada. Estoy orando y leyendo, pastor, y no encuentro nada. Ahora, ¿por qué Dios no le mostraba a la hermana? Porque dice el proverbio que Dios le revela su palabra a los que le temen. Y si usted está deseoso o ella estuviese deseosa de obedecer la palabra, de ponerla en práctica, Dios se lo muestra, pero como Dios conoce su corazón y sabe que no lo va a hacer, por eso no le había dicho nada, como el padre que no le dice algo a su hijo porque sabe que no le va a hacer caso. Entonces cuando ella me dice eso, yo le digo, bueno, hermana, lo que Dios me mostró a mí, verdad, es que yo vi que en la casa de una hermana, su compañero salió y la hermana le dijo que si no quería venir, que no viniera a la casa. Ah, no, pastor, pero eso era jugando. Yo digo, hermana, primeramente yo no he dicho que es usted. No, pastor, pero esa era yo. Yo le digo,
Ah, pero entonces ahora se da cuenta por qué él no quiere venir aquí a la iglesia. ¿Por qué el otro compañero de la hermana sí vino, creyó, se bautizó, siguió adelante? ¿Y por qué el suyo no? Si usted no cree que usted es el problema, no lo crea. Pero ¿sabe qué? Se está engañando a sí misma. Porque tiene 8 años ya en la iglesia y está esperando que su compañero cambie, pero ella no cambia. Entonces normalmente nosotros como seres humanos queremos que otros cambien. Pero ¿sabe cómo cambian otros? Cuando uno cambia. Cuando nosotros empezamos a poner en práctica la palabra y aquello que nosotros nos afecta a nuestro crecimiento espiritual, lo cambiamos, entonces los otros empiezan a cambiar también. Le prediqué a la iglesia llamada en esta semana, el viernes, estaba hablando con una hermanita que se acercó y saludó y le dijo, hermana, ¿y qué? ¿Cómo está el vecino? El compañero de ella. Y me dice, no, pastor, ahí va, el hombre no quiere venir a la iglesia. Dice, pero ¿cómo ha cambiado conmigo? Me dice, me trata amablemente. Dice, me consiente, me trae cosas, me compra cosas. Dice, ya no me prohíbe que venga a la iglesia. Lo contrario, ahora se queda cuidando a los niños. ¿Por qué? Porque hubo una hermana, porque si hay alguien que ha decidido practicar la palabra y que se está ganando al esposo sin palabras, como dice la palabra. Pero si otra persona, en este caso el ejemplo de la otra hermanita, pues le dice, no pone en práctica la palabra, pues no va a haber resultados. Si nosotros queremos ver una vida bienaventurada, tiene que haber cambio en nuestra vida. En nuestros países latinoamericanos, la mayoría de los carros son estándar, son con cambios. Aquí todo es automático. Pero en nuestros países, Colombia, esos países latinoamericanos, todavía los carros son con cambios. Y déjeme decirle, usted no puede hacer como usted hace acá, que usted se monta, lo prende y acelera. Porque usted se va a quedar allí. Usted se va a quedar allí. Usted lo prende y sale el aire y le pone el acelerador. Ahí se va a quedar. ¿Sabe cuándo va a empezar a arrancar el carro? Cuando se meta el primer cambio. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Usted puede ser creyente, pero con ser creyente usted solamente prendió el carro. Usted quiere que le vaya bien, usted quiere crecer en la vida cristiana, usted quiere que el carro avance, su hogar avance, pues tiene que meter el cambio. Si usted no mete el cambio, nadie va a meter el cambio por usted. Y usted se puede preguntar y decir, ¿por qué este carro no anda? Porque quizás usted no sabe que hay que meterle un cambio. Probablemente usted se ha preguntado, pero estoy yendo a la iglesia, pero siento como que sigo ahí mismo. Empieza a practicar la palabra, empieza a meterle cambios a su vida y usted se va a dar cuenta cómo empieza a andar su hogar. Anda diferente, porque usted lo que escucha lo aplica. No solamente usted lo escucha y dice amén, o usted se siente que la palabra de Dios le habló, pero ¿qué hace con esa palabra que Dios le habló? ¿Qué hace con ese alimento que Dios le trae a usted cada domingo, cada culto entre semanas? Usted solamente ora, usted solamente le gustó la palabra, pero ¿qué hace con ese alimento? Si usted no lo pone en práctica, usted no va a crecer espiritualmente. Usted no va a ver cambios. ¿Por qué? Porque se le olvida. Mire el versículo 24, dice allí, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Está hablando de este hombre que se mira en el espejo y se mira de manera rápida. Cuando esa persona se va, no se acuerda lo que tenía el defecto en su cara, en la vestimenta, algo. ¿Por qué? Porque lo vio de manera rápida y se olvida. Entonces, como se olvida de lo que la palabra de Dios le dice, cuando va a tomar decisiones, las toma según lo que cree en sí mismo. Como dice aquí, porque él se considera a sí mismo, es decir, no, porque mi papá me crió así, mis ancestros me enseñaron así, y así es que se debe hacer. Pero, ¿va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Sabe que por nuestro orgullo nos cuesta cambiar cosas que nos han enseñado por años? Porque nos cuesta aceptar que hemos estado engañados por 30, 40 años creyendo algo que es mentira.
Pero si usted quiere que realmente Dios le bendiga, que usted sea una persona bienaventurada, usted busca de leer la palabra, no solamente para informarse y verla de manera rápida, sino de ponerla en práctica y que su vida vaya cambiando cuando usted va metiendo esos cambios en su vida. Usted no se va a olvidar fácilmente, sino que si usted le presta atención a cada culto, a cada mensaje, cuando usted viene, usted se va a dar cuenta que Dios va a empezar a liberar su vida. Los problemas, las situaciones, todo eso por lo cual usted la atormenta. Míralo en el versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, quiere decir, la palabra de Dios. Arriba pone el ejemplo, en los versículos arriba pone el ejemplo de alguien que se miró en el espejo y se olvidó. Y en el versículo 25 nos da a entender que ese espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo, dice la Biblia en Corintios. Y si nosotros miramos a este espejo, dice, atentamente a la ley, que es la palabra de Dios, dice, la de la libertad. ¿Qué más dice? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Quién? Este que la pone en práctica, dice, será bienaventurado en lo que hace. Yo sé que en su deseo, en su corazón está el ser bienaventurado, el ser feliz, el que las cosas salgan bien. Pero la Biblia nos está dando esa clave. Si queremos que nos vaya bien, si queremos progresar aún en nuestra vida, aún secular también, familiar, laboral, dice la Biblia, tienes que aplicar la palabra. No solamente en la iglesia, sino también en la familia, en el trabajo, en el deporte, en todos lados yo debo de ser creyente, en todos lados debo aplicar la palabra. Pastor, es que esos compañeros que yo tengo, si usted supiera, no, yo también laboré. Y yo tenía compañeros que traían revistas de mujeres desnudas y me la ponían así en la cara. Pero por eso yo no voy a caer en la tentación. Pero por eso yo no voy a reaccionar de mala manera. ¿Qué terminaron haciendo la ese que me ponía la revista en la cara? Lo terminaron sacando del empleo. ¿Por qué? Porque uno solamente lo lleva en oración, soporta la aflicción. Señor, encárgate de él. No es que uno desee mal, pero Dios pelea por nosotros, dice la Biblia. Y ya, yo cuando ya iba al trabajo, ya iba más tranquilo. Yo estudié soldadura naval y cuando iba a trabajar la soldadura, era un mecánico que me hacía la vida imposible. Y ya iba a trabajar tranquilo, feliz. Eso quiere decir bienaventurado. ¿Por qué? Porque en ocasiones va a ser difícil poner la palabra de Dios en práctica, pero es lo mejor. Si alguien dice que poner la palabra de Dios en práctica es fácil, es porque no la está poniendo en práctica. Porque no es fácil, pero es lo mejor. Porque uno mira cómo Dios empieza a liberarnos de problemas, de situaciones, de pecados internos, de rencor, de odio, de malos pensamientos. Dios nos libera de una cantidad de cosas cuando uno mira atentamente la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la leamos, que la guardemos, que la practiquemos. Y se lo voy a decir bíblicamente con el versículo que quizá usted probablemente conoce. Dice Josué 1:8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien. ¡Qué bendición! La palabra de Dios dice, medita en este libro de día y de noche. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Y qué es lo último que usted hace cuando se acuesta? Pastor, el celular. ¿Cómo quiere ser bienaventurado? Esto debe ser lo último que uno puede mirar en la noche y lo primero que uno debe tomar en la mañana. Si queremos que todo salga bien, dice, de día y de noche, medita en él para que guardes, memorice la palabra, deleítese. Dice, y hagas, que practiques lo que en ella está escrito. Entonces usted prosperará y todo saldrá bien. Si queremos ser bienaventurados, queremos que nos vaya bien, nos dice la misma Biblia, practica la palabra de Dios. Practíquela
y pídale a Dios que le ayude a ponerla en práctica, porque no es fácil. Pero usted, poco a poco, que usted vaya haciendo cambios, usted se va dando cuenta que las otras cosas van a ir cambiando. Que el Señor me le bendiga, hermanos. Adelante, pastor.